Ok, buenas tardes con todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Antonio Quispe, soy médico estadístico y epidemiólogo. Para todo efecto práctico, vamos a hablar un poquito acerca de regresión lineal simple, por qué es tan importante, y vamos a hacer un refuerzo bastante fuerte de la parte teórica. Porque la parte práctica y operativa ustedes la van a tener de manera que ustedes puedan hacer un hands-on, manos a la obra, para poder analizar los datos ustedes mismos. Pero vamos a arrancar con revisar un poco el marco teórico. Vamos a hablar esto de las pautas específicas sobre cómo realizar un análisis de regresión e interpretar adecuadamente sus resultados. Y vamos a hablar un poco de las limitaciones y fortalezas de hacer este tipo de análisis. Entonces arranquemos. Dos cosas. Primero que nada, cuando ustedes hacen un análisis de regresión o un análisis cualquiera, siempre tienen que tener presente las limitaciones de la muestra que van a analizar. Entonces, hablemos un poco de qué cosa es una muestra. Ustedes parten de un universo. De ese universo van a elaborar una serie de criterios de inclusión, de elegibilidad, para filtrar a todo ese universo y circunscribir una población de estudio. ¿De acuerdo? Por lo general, las poblaciones, los universos son etéreos. Ustedes dicen la población de un hospital, perfecto, pero ¿quiénes son la población de un hospital? No tengo ni idea. ¿Los que viven en el distrito? No, porque en el distrito hay varios hospitales y pueden irse a cualquier lado. No, los pacientes que fueron, pero ¿por qué fueron los pacientes? Porque se accidentaron a 2 cuadras del hospital, por X razones, no tiene nada que ver. No es una población que tú puedas circunscribir. Y si tú no puedes discriminar si un sujeto pertenece a la población de estudio sí o no, no tienes una población de estudio. ¿Estamos? Imaginemos que sí puedes hacerlo. Tú dices, quiero hacer un estudio en la población rural de Lima. Agárrate, Perú. ¿Qué cosa es la población rural de Lima? Tienes todo el departamento de Lima y tienes la capital Lima. ¿Qué cosa es la población rural de Lima? Los que viven en los cerros, los que viven en los valles, en Chosica, Chaclacayo. ¿Eso es rural? ¿Qué cosa es urbano? ¿Qué cosa es rural? Es muy etéreo, ¿te das cuenta? No hay forma de saberlo. No, voy a hacer el estudio en el distrito de Comas. ¿Cuántos habitantes tiene Comas? ¿Cómo discriminas si alguien debería entrar a tu estudio sí o no? ¿Cómo haces? Señor, ¿usted vive en Comas? Sí, acabo de rentar un hotel el día de ayer. Ah, ¿vive en Comas o no vive en Comas? No es fácil, ¿no es cierto? Entonces, si tú miras un ensayo clínico y miras la cantidad de criterios de inclusión y exclusión que un ensayo clínico lista, es para tener criterios suficientes para discernir quién debe o no debe entrar a tu población de estudio, quién pertenece a tu marco muestral. Ese listado lindo y maravilloso donde tienes al sujeto 1 y el estudio 200.000. Y de esos 200.000 voy a tomar una muestra de 1.000. Y solo así, una vez que defines tu población de estudio, vas a calcular un tamaño de muestra. Digamos que sean 1.000 de los 20.000. Perfecto. Listo a mis 20.000, del 1 al número 20.000, hago mis números aleatorios y me dicen, coge el número 1, coge el número 300, coge el número 524, coge el número 600 y pico y completas tu tamaño de muestra. Monstruo, ya tengo mi tamaño de muestra. Lo penaliza porque dice, oye, mira, ¿sabes qué? Probablemente lo vaya a buscar y no lo encuentre, voy a castigar mi tamaño de muestra con un 20% más, a un 20% más lo voy a perder en el seguimiento, 200 por 1.2, 220 por 2.2, 244. Ya está, tengo mi tamaño de muestra. Empiezas a hacer el estudio y te das cuenta con que la cruda realidad es más dura de la que te imaginas. Y no es fácil enrolar sujetos de estudio. Pregunta inocente. Si yo vengo ahorita y os digo, señores, estamos haciendo una muestra de factores de riesgo asociados a exposición laboral de los estudiantes de medicina, ¿aceptaría participar en el estudio? ¿Qué tiene que hacer? Dame una muestra de sangre. Te rayas, pues. Sorry, disculpa, estoy ocupado, tengo que ir a almorzar, tengo clases ahorita. 40.000 excusas de la A a la Z y lo choteas miserablemente. ¿Tú aceptarías participar? ¿Usted aceptaría participar en un estudio en el que tiene que tomarle muestra de sangre? ¿A ojos cerrados? No. ¿Cuántos de ustedes aceptarían participar en un estudio en el que hay que tomarle una muestra de sangre? ¿Es fácil o no es fácil?
Es porque tú asumes libremente que si tú no lo aceptarías, la población de la comunidad sí lo va a aceptar. Y son tan humanos como tú. Y en teoría ustedes son más educados, ¿no? La tasa de aceptación debería ser más alta que la de una comunidad rural. Entonces hay que sensibilizarlos a ustedes primero. Tú no vas a tocar la puerta y decir, señora, vengo a enrolar a su niño y le voy a tomar una muestra de sangre de 6 mililitros para hacer tal estudio. No, chochera. Así no funciona. Tienes que sensibilizar a tu población. Haces tu campaña, vas a las radios, señora, en este problema tenemos un problema de que las lluvias han aumentado, el dengue está aumentando, queremos hacer un estudio para ayudar a prevenir el dengue, estamos viendo la posibilidad de establecer unas trampas que capturan mosquitos y queremos enrolar a usted y a su familia en el estudio. ¿En qué consiste el estudio? Mira, vamos a darle un tratamiento especial, usted va a tener monitorización clínica con tales y tales beneficios sin ningún costo adicional a su plan de seguridad social. Y a cambio, vamos a pedir que nos permita diagnosticar si usted tiene dengue sí o no. Allá pues la cosa cambia. Igual te van a chotear, ¿eh? Ya tienes mayor chance de que te acepten. Y si tú sensibilizas a la gente que va a trabajar con la comunidad de manera como tratan a las personas, trátalos como humanos, las chances de que lo enrolen van a ser más altas. Y aún así lo enroles, tienes a tu muestra. La pregunta del millón es, ¿les aplicas los instrumentos? ¿Cuántos te quedan realmente y se convierten en datos de tu estudio? Una familia entera aceptó participar, a los 2 meses decide voluntariamente retirarse del estudio. Y tú a llorar al río. Los perdiste. ¿Puedes hacer algo al respecto? No, no puedes. No debes. Porque el consentimiento informado especifica explícitamente que el paciente puede retirarse del estudio cuando se le dé la regalada gana, sin que eso afecte de ninguna manera el acceso a los cuidados de la salud que tiene. Y sin darte explicación alguna. Ya está. ¿Qué es el dato? Dato perdido. ¿Qué haces tú con ese dato? Primero que nada, si tú decías, necesito 200, he penalizado mi tamaño de muestra por 20%, he enrolado 44 más por casualidad que se pierden. Pierdes 45. ¿Qué pasa con tu estudio? Lo cierras. Le reportas al comité de ética, vas y le informas a todos y cada uno de los pacientes enrolados que te viste forzado a cerrar el estudio porque tu perdiste más participantes de lo que estabas esperando perder. Vas donde la agencia financiadora y le pides disculpas y le reportas. Señores, teníamos que necesitar 244, hemos pasado los enrolamientos, en menos de 6 meses hemos perdido más de la cantidad esperada de pérdidas en el seguimiento y tenemos demasiados datos perdidos. Cierras el estudio y si tienes resultados los reportas. Si no, chao. A llorar al río. Y en ese escenario, en el cual tú realmente tuviste datos, recién tienes que poder para analizarlos. Entonces, ojo al guía. Planificas tu estudio de la manera más rigurosa que te pueda, bien rico, sentado en el escritorio frente a tu computadora. Vas a la realidad y la realidad te da una cachetada de realidad y te da la oportunidad de recoger datos. Y cada dato vale 1.000.000. Entonces tú, cuando vayas a hacer análisis e interpretación de los datos, piensa en personas, pues. No pienses en números, no seas insensible. La medicina es arte y ciencia por una razón muy puntual. Ustedes tratan personas, no números. Y con esa sensibilidad, con ese acto de responsabilidad, analiza tus datos. La siguiente. Perdón. Entonces, tú vas a tener detrás de esos datos una hipótesis. Tú has planteado y diseñado tu estudio en respuesta a una pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación quiere buscar una asociación causal. Tienes una variable de exposición y una variable de desenlace. Tienes un factor de riesgo y un outcome. O tienes un montón, uno de ellos es el más importante. ¿Qué cosa es esto? Tu variable independiente y tu variable dependiente. Imaginemos que tú quieres evaluar la asociación entre el consumo de café
y la incidencia de cáncer de pulmón. Porque lo observaste, te lo contaron, lo leíste en un paper, vale la pena hacerlo porque el consumo de café está aumentando en el Perú, la justificación que se te ocurra, si te hacías válida, te lo acepto. ¿Cuál es el problema con esta asociación? Que tiene un montón de confusores. ¿Cuál es el primer confusor que se te ocurre? Consumo de cigarrillos, pues. Estamos hablando de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, ¿puedo analizar esta variable sin tomar en consideración un confusor tan importante como consumo de cigarrillos? No puedo. Hago mi análisis de regresión simple, extraordinario, del libro, muy bonito, bien chévere, y concluyo, efectivamente, hay una asociación muy fuerte entre consumo de café e incidencia de cáncer de pulmón. ¿Lo reportas? Yo te puedo demostrar estadísticamente y contundentemente que el cabello largo causa cáncer de mamas. Hago el estudio y le mido la longitud del cabello de las personas. Tomo una muestra, casos y controles, pacientes con cáncer de mama, pacientes sin cáncer de mama. Hago el análisis por regresión y demuestro categóricamente con un odds ratio de 40 de que el cabello largo causa cáncer de mamas. Intenta publicar ese paper, pues. Hasta tu mamá se va a reír. Ahora, ponte a pensar. ¿Desde cuándo tú sabes que el cabello largo no es un factor de cáncer de mamas? Para empezar, ¿los varones tienen cáncer de mama? Sí. Entonces, ¿por qué el cabello largo no puede ser un factor de riesgo de cáncer de mamas? Porque no tiene plausibilidad biológica. No hay antecedente previo que lo haya reportado tal cual. ¿Hay dosis y respuesta? Sí, hay dosis y respuesta. ¿Hay antes y después? Sí, hay antes y después. ¿Qué te estoy enumerando? Criterios de causalidad. Primer mensaje, idea fuerza. Asociación no es causalidad. Toda causalidad es una asociación. ¿De acuerdo? ¿Tú puedes demostrar que dos cosas se asocian? Sí, sí puedes. Y depende de tu rigurosidad en el método para poder aislar esa asociación de interés en una mar de asociaciones. El conocimiento teórico de un fenómeno de interés, un mecanismo de enfermedad, preestablece que hay un conocimiento adquirido que se va sumando cada vez que se publica una investigación adicional y se convierte en un constructo teórico. Ese constructo teórico te va a orientar a ti a saber reconocer cuáles son los factores de riesgo, confusores conocidos. Y tú como investigador tienes que tratar de incluirlos todos en tu estudio para que puedas aislar esa asociación. Un ejemplo, sigamos hablando de cáncer de mamas. ¿Cuáles son los factores conocidos de cáncer de mamas? Género, edad, consumo de tabaco, antecedente familiar de cáncer de mamas, antecedente personal de cáncer de mamas. ¿Qué más? Ya, quedémonos con esos 5. ¿Qué pasa si se me ocurre investigar una predisposición genética, una mutación genética? Un gen cualquiera que no se ha reportado, se sospecha que puede estar asociado. Hago el estudio, casos y control, y se me olvida de medir uno de estos factores confusores. Puedo llegar a una conclusión tan espuria como cabello largo causa cáncer de mamas, por no controlar esa confusión. ¿Cómo se controla el efecto de un confusor? ¿Qué cosa es un confusor para empezar? Es aquella variable independiente que se encuentra asociada
a tu variable de exposición, en este caso consumo de cigarrillos, se asocia al consumo de café. Aquellas personas que consumen café, en promedio, consumen mayor cantidad de cigarrillos y viceversa. El consumo de cigarrillos aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Hay una asociación. Pero mi interés de mi estudio era demostrar si consumo de café se asocia o es un factor causal de cáncer de pulmón. Si yo ignoro esto, voy a concluir de que efectivamente sí lo es. Si ajusto por esto, es muy probable que esta asociación desaparezca, porque era una asociación espuria. El factor de riesgo no era consumo de café, era consumo de cigarrillos. El factor de riesgo no era cabello largo, era género. Entonces, hay dos tipos de comportamientos. ¿Se comporta como un confusor o se comporta como un modificador de efecto? ¿Género qué cosa es? ¿Es un confusor o es un modificador de efecto? ¿Qué cosa es un modificador de efecto? Es aquella variable independiente que modifica la magnitud de una asociación, pero no la altera. Modifica la magnitud de la asociación. Invitamos la cosa. Sabemos que consumo de cigarrillos es un factor de riesgo de cáncer de pulmón. Y la pregunta es, género, ¿cómo interactúa con esa asociación? Y la respuesta es, el riesgo de que alguien consumiendo cigarrillos tenga cáncer de pulmón, comparando hombres con mujeres, es mayor. Aquella mujer que consume cigarrillos tiene más riesgo que aquel varón que consume cigarrillos de tener cáncer de pulmón. Modifica la magnitud de la asociación, pero no cambia la direccionalidad de la asociación. Un confusor, por el contrario, modifica la direccionalidad y o la magnitud de una asociación, pero porque está relacionado a la exposición y al outcome. Entonces, vamos por partes y cucharadas. Las asociaciones de tu estudio están inmersas en una maraña de asociaciones. Y tú, que eres el investigador, tienes que tener la responsabilidad suficiente de leer en el tema, profundizar en el tema y documentarte sobre qué cosas tienes que medir como mínimo e incluir todas las variables descritas en la literatura como potenciales confusores, o al menos las más importantes. Y cuando quieras aislar dentro de esa maraña de asociaciones conocidas el efecto de una intervención o una variable independiente nueva, tienes que controlar por todas las demás. Eso lo van a ver en la siguiente clase, que es modelo de regresión lineal multivariante. ¿De acuerdo? Pero para todo efecto práctico, tú puedes hacer una regresión lineal de aquí para acá, otra regresión lineal simple de acá para acá, otra regresión lineal de acá para acá, y las tres te salen significativas. Causalidad y sesgos. ¿Qué cosa es causalidad? Es la relación entre las causas, factores determinantes, predisponentes, reforzadores de riesgo y el efecto posterior que éstas producen. ¿El futuro predice el pasado? No. ¿De acuerdo? El pasado predice el futuro. Entonces, causalidad, efecto posterior que éstas producen. Y la relación no es de asociación, es causal por una serie de criterios. Dosis-respuesta, antes y después, plausibilidad biológica, antecedentes, etcétera y etcétera. Cuando tú puedes aislar esa asociación de manera libre de sesgos, es decir, de cualquier desviación de los resultados o inferencias de la verdad o procesos que conlleven a esta desviación,
puedes concluir de que efectivamente estás limpiando el efecto de tu interés. Entonces, resumamos un poquito la historia. Tú, y solo tú, vas a cometer el error de tu vida de arriesgarte a hacer un análisis, bien o mal hecho, si en el diseño de tu estudio no has previsto incluir o no has leído lo suficiente para poder controlar por todos los confusores conocidos. Ahora, da un pasito hacia atrás y acuérdate de cómo se calcula la razón de momios o el odds ratio. Tienes una tablita de 2 por 2. Con la enfermedad, sin enfermedad. A, B, C, D. O de la fórmula del odds ratio, A por C sobre B por D. Son dos variables. ¿Qué pasa si le agregas una tercera variable? ¿Cuántas celdas vas a tener entonces? 2 a la 3. 8 celdas. ¿Qué haría si le pasa una cuarta variable? 2 a la 4. ¿Qué pasa si le agregas una quinta variable? 2 a las 5 celdas. ¿Qué vas a empezar a tener? Un montón de celdas vacías. ¿Qué te dice tu matemática de colegio? Que cuando tú multiplicas algo por 0 te da 0. ¿Qué pasa si tú divides algo sobre 0? ¿Qué te da? Un número imaginario. ¿Puedes calcular? No. Si una de tus celdas está vacías en una de esas tablas de 2 por 2 y eso está en el denominador, no puedes calcular un número. Te sale un número imaginario. ¿Cómo calculas eso para diferentes celdas donde hay ceros? Te fregaste. No puedes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vas a controlar por todas solo por controlar? No. Otro aspecto. Las variables tienen distribuciones. Hay variables que son cuantitativas, hay variables que son cualitativas. Un error muy común en la gente que recién empieza a hacer investigación es que cuando mide un número, automáticamente asume que este es un número entero, que va de menos infinito a más infinito. Pregunta inocente. ¿Existe menos una persona? ¿Existe media persona? ¿Qué cosa es la distribución de la variable conteo de personas? ¿Es continua o es discreta? Es discreta. No existe 0.5 personas. Entonces, cuando tienes números que no puedes partir a la mitad, no estás ante una distribución continua. Pero cuando lo analizas estadísticamente, sí lo analizas como una distribución continua. Peor aún, número de hijos. ¿Tú puedes tener 200 hijos? ¿Tú puedes tener menos un hijo? ¿Puedes tener medio hijo? No, no es cierto. ¿Qué cosa tienes? O no tienes ninguno, nulípara, o tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y te vas con una cola hasta el récord Guinness de hijos por persona. Pero es una distribución sesgada hacia los valores menores. Es una distribución sesgada hacia la izquierda. No es tu campanita hermosa de Bells que todo es simétrico. Entonces, tú para poder analizar datos tienes que tomar en consideración, además, la distribución de tu variable outcome. ¿Qué pasa si estás ante una variable cualitativa? Digamos que es una variable cuyos valores pueden ser solo dos, positivo o negativo. Es dicotómica. ¿Qué pasa si es una variable que tiene más o más categorías? Es politómica. Pero politómica no es suficiente, tienes que especificar si es no ordinal o si es ordinal. ¿Cuál es el error que ustedes van a cometer?
o que cometen normalmente, que cogen la variable edad y mágicamente crean categorías. Y lanzas tu piedra y dices, a partir de los 65, viejo. De los 40 a los 65, adulto mayor. De los 20 hasta los 40, adulto joven. Menor de 20, niño o adolescente. ¿Ah, sí? ¿Una persona de 19 años es un niño o adolescente? Ay, discúlpame, en el Perú se cumple mayoría de edad antes de los 18 porque los políticos lo dicen. Ah, entonces a partir de los 18. Menor de 18, niño o adolescente. Eso no es una variable politómica, es una variable politómica ordinal. Tiene un orden. Y un error muy común entre gente que recién empieza a investigar es tratarlo como una politómica y no como una variable ordinal. La estadística para variables, para estudios ordinales, para variables ordinales es distinta, no es la misma. Porque hay un orden, este es primero, el otro es después. Hay una relación, no necesariamente con el mismo intervalo. Entonces, presten atención a los detalles, pues no todo es tan fácil. Porque si es un número, no vas a tratar a todos los números por igual. Y si tienes la variable tiempo, agárrate, Perú. Ahí la cosa se complica un poco más. Tiempo para evento. Tiempo a la muerte del paciente. Empieza el estudio y el paciente se muere a los 5 días. Empieza el estudio y el paciente se muere a los 100 días. ¿Cuántas unidades de análisis tengo? Sumas. 5 más 100. 105 unidades de análisis. ¿Cuántas son positivas? 2. El día en que se murió. ¿Cuántas son negativas? 103. ¿Cómo analizas ese dato? Razón de hazards, análisis de sobrevida. La estadística es completamente distinta. Modelos lineales generales. Acá empezamos a entrar a la parte de regresión. ¿Qué cosa es un modelo lineal general? Es una teoría estadística que engloba a todos los modelos de regresión habidos y conocer. Uno de ellos, regresión lineal. Simple o multivariada. ¿Cuál es la estructura de un modelo de regresión lineal general? Es la siguiente. Una función esperada, ojo, una función matemática, un valor esperado de la variable y se puede predecir por un coeficiente beta 0, que es cuando x tiene un valor igual a 0, y todos los x tienen valor igual a 0, más un coeficiente por la variable 1, más el coeficiente 2 por la variable 2, hasta el final. Cuántas variables tengas, o cuántas variables metas en tu modelo. Si tú haces una derivación de esto, una derivación matemática, eso que enseñan en Mate 1, Mate 2, vas a hacer un estimado del valor de i, que es igual al estimado de i más un error. O estás haciéndolo a partir de una muestra. Todas las muestras son sujetos de error de medición. Entonces tú cuando haces un estudio y mides un estadístico y quieres hacer inferencia de la muestra a tu población de estudio, tienes que tomar en cuenta de que lo estás haciendo con un margen de error. Ustedes están familiarizados con las encuestas de intención de voto. ¿Cuál es el margen de error de las encuestas de intención de voto en las elecciones presidenciales? ¿Cuál es su nombre? José. ¿Cuál es el margen de error en las encuestas de intención de voto presidenciales? 2%, 3%, 5%. ¿Alguien que sepa? ¿Más, menos? Casi. En realidad tú estás casi en lo cierto, pero depende mucho de la encuestadora. Por lo general es 3. El estándar de mercado es 3.
Y dependiendo del tamaño de muestra se puede aumentar o subir. Entonces, ¿qué te dice? Oye, PPK lidera las encuestas con 51 y Keiko la lidera y Keiko tiene 49. ¿Quién gana? La respuesta es, no tengo idea. No, pero no que 51 es más que 49, pero mide el margen de error, pues. Es 51 más menos 3. Es 49 más menos 3. Los intervalos de confianza se cruzan, no tienes ni idea si estadísticamente uno es mayor que el otro. Y nos pasó, las últimas semanas de las elecciones cambiaron. Y el que estaba ganando empezó a perder. Y no tenemos ni idea de qué pasó en la última semana, pero sí sabemos que PPK ganó por unos cuantitos votos. Y toda la última semana salieron encuesta tras encuesta, encuesta tras encuesta, encuesta tras encuesta, y tú confiabas en las encuestas. Porque lo que te graficaban era una tendencia. Y la tendencia era uno bajando, el otro subiendo. ¿Qué pasó en Estados Unidos con las encuestas? Fallaron miserablemente. ¿Por qué fallaron las encuestas en Estados Unidos? Porque eran encuestas telefónicas. Si tú has tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos y te has atrevido a llamar por teléfono a tu profesor, al día siguiente estás en la puerta de la oficina del profesor. Y el profesor tiene que hacer el rochezazo de explicarte, oye, hijo mío, escúchame, en un país civilizado la gente no se llama por teléfono. Se mandan mensajes de texto y correos electrónicos. Y si quieres conversar en persona, agendas una teleconferencia. Y tú, sorry, profe, lo que pasa es que, peronito, cuñado, no sabía. No sabía, pues. Me tuvieron que llamar la atención con ese rochezazo. Y a partir de ahí, religiosamente, colgué el teléfono, full mensaje de texto, llamadas, teleconferencias, citas, agendas. Y me copié, ¿eh? Yo no le doy mi teléfono a nadie, le doy mi correo electrónico. Y si me llamas por teléfono, no te contesto. Te respondo por un mensaje de texto, oye, escríbeme un correo, estoy ocupado. ¿Qué cosas son los valores beta de esta fórmula matemática? Los beta son los coeficientes de regresión que expresan la magnitud de la asociación. Con este slide nos podemos quedar un día entero si quieren. Porque ahí está la magia. Si tú llegas a entender qué cosa es este error, se acabó la clase de regresión. Las encuestas de elección de voto son uno de los que tienen los muestreos polietápicos más complejos que ustedes pueden llegar a aprender. Y léanlos, ¿ah? Muestra a nivel nacional, 1.500 gatos. Disculpa, ¿cuántos somos en el Perú ahorita? ¿30 y tantos millones? Y la muestra a nivel nacional para decirme quién va a ganar en la presidencial solo es de 1.500. Sí, solo es de 1.500. ¿Por qué? Porque no está haciendo un muestreo simple, pues. Está haciendo un muestreo polietápico. Tiene diferentes niveles. Arranca 25 departamentos. ¿Cuántos distritos por departamento? ¿Cuántas provincias por departamento? Tantas. ¿Cuántos distritos por departamento? Tantos. ¿Cuántas calles y organizaciones y grupos sociales por distrito? Tantos. Y arrancas. Vamos a tomar una muestra representativa de los departamentos. No, pero queremos representatividad en cada departamento. Mira, con 1.500 gatos tiene representatividad por departamento. Entonces arrancas por departamento. ¿Cuántas provincias hay? Tantos. Tomo una muestra aleatoria. Me salen tantas. ¿Cuántos distritos hay en esas provincias? Tantos. Tomo una muestra representativa de los distritos. ¿Cuántas comunidades hay en ese distrito? Tomo una muestra representativa de las comunidades. ¿Cuánta población hay en cada comunidad? Tomo una muestra representativa de cuántas personas por comunidad. Y me sale un muestreo. 1.500 gatos.
¿Y cómo hago para reemplazar con una solución tan pequeña? Le toco la puerta. Señora, vengo de Apoyo y Mercado, estamos haciendo la encuesta de intención de voto presidencial y queremos si nos puede saber responder una encuesta. No, joven, estoy ocupado, estoy cocinando. Bueno, señora, pero mire, si usted accede a participar en la encuesta, hay una pequeña canastita con víveres básicos, leche, arroz, azúcar, pañales para sus hijos. Ah, bueno, así sí, joven. Le das su regalito y te responde la encuesta. Te llenas, media hora conversando. Mientras está cocinando el arroz, el azúcar, picando la cebolla, el tomate, los dos lloran, te responde la encuesta. Señora, ¿por quién va a votar? Por PPK. ¿Y para el congresista? ¿Por quién? Y 20 minutos bien gastados. Porque no lo puedes reemplazar. En un muestreo politápico complejo, cada reemplazo afecta directamente tu precisión de tu estimado. Y las empresas ganan una fortuna de plata haciendo encuestas de intención de voto. Millones. Las que salen publicadas en los periódicos no son ni el 1 o el 5% de todas las encuestas que se hacen a lo largo de cualquier periodo presidencial. Todas las campañas contratan, y no solamente una, contratan 2 o 3 empresas para que le hagas encuestas privadas. Toda la plata de Odebrecht servía para pagar encuestadoras. El punto es que si tu muestreo es grande, tu error es pequeño. Tu muestra es pequeña, tu error es enorme. Tú quieres evitar caer en la falacia de concluir que cabello largo es factor de riesgo de cáncer de mama, tienes una chambaza por delante. Y ahora te ríes, parece ridículo que planteemos la idea de que cabello largo causa cáncer de mama. ¿Ah, sí? Zika, chikungunya, son enfermedades que recién han aparecido en el Perú hace un par de años. ¿Cuánto sabemos de Zika y chikungunya? Muy poco. No, que causa microcefalia. Oye, pero acaba de haber un brote acá en Pucallpa, son como 89 gestantes, ningún caso de microcefalia. No, pero que lancen dices. No sabemos, pues. Es otra cepa. La población de Pucallpa son mutantes. No sabemos. Oye, pero acá salió el factor de riesgo. ¿Y qué pasa si es un cabello largo? Si no has podido ajustar por confusores conocidos, porque no los conoces. Y ejemplos de eso sobran. Talidomida, terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuántos fármacos han tenido que sacar al mercado luego de que las guías de recomendación los incluían como una terapia alternativa de tratamiento? Y posteriormente se descubrió que causaban más daño que bien. Un montón. Los cuentas por miles. Post ensayo clínico. Entonces, piensen siempre en esto, cuando vayan a hacer un análisis estadístico. Tienen un montón de variables. Si se van al extremo de ajustar por cuanto se les ocurra, van a hacer sobreajuste. Y hay un problema con el sobreajuste, que tú puedes crear asociaciones espurias por el mecanismo de backdoor, de puertas traseras. El mecanismo de backdoor es algo que ha tenido los epidemiólogos modernos estresados como ustedes no tienen idea. Propusieron la estadística bayesiana con la intención de superar ese problema y se dieron cuenta que no había forma. Porque la gente mete en los modelos los que se le da la gana. Camote, papa, cebolla, ratones, pericotes, todo entra. Y no se dan cuenta que al hacerlo, una cosa se asocia a la otra, una cosa se asocia a la otra, indirectamente se asocia a la otra, cabello largo causa cáncer de mamas. Asociaciones espurias. Entonces no se trata de meter en tu modelo cualquier variable. Se trata de que esas pertenezcan a un marco teórico y ese marco teórico se traduce en una relación conocida de variables y tú metas ahí y te enfoques en una sola, en presencia de todas las demás. Los modelos lineales generales son muchos, pero todos dependen de la distribución del outcome.
Si tienes una respuesta que es de tipo continuo, vas a plantear un modelo lineal o una distribución gaussiana. Y lo que vas a interpretar en el coeficiente beta 1 es el cambio de la media de y por un cambio en una unidad de x. Ojo al guía. ¿Cuál es el modelo? Y es igual a beta 0 más beta 1 x más error. Modelo de regresión lineal bivariado. Escríbanlo. Y es igual a beta 0 más beta 1 x1 más error. Ahora interpreten esos resultados. ¿Qué cosa es beta 0? Beta 0 es cuando x1 adquiere el valor de 0 y todo ese componente se equivale a 0. Y te queda solamente y es igual a beta 0 más error. ¿Qué pasa cuando x cambia en una unidad? ¿Para arriba o para abajo? Entonces es beta 0 más beta 1 más error. Entonces, ese beta 1 es el cambio en la media de y por cada cambio en una unidad de x. En un modelo en que tu outcome es una respuesta de tipo dicotómica, positivo o negativo, ¿tienen la enfermedad? No tienen la enfermedad. Tu distribución es de tipo binomial. Tu estimado es el log del odds ratio. ¿Qué cosa es el odds ratio? La razón de momios. ¿Qué cosa es la razón de momios? Una aproximación a riesgo relativo. Cuando le sacas el logaritmo a eso, eso te da el valor de la probabilidad de tu evento de interés. Chino mandarín, matemática pura, pero ese es el problema, pues. Que ustedes tienen que, en teoría, tener una capacidad de procesar esta información e interpretarla correctamente. Y cuando ustedes hacen alegremente su regresión logística, están haciendo esto, casi sin darse cuenta. SPSS es un programa terrible de estadística. Es malo, pero re malo. Porque todo lo que sucede detrás tú no tienes ni idea. Metes variables, aprietas un clic y ¡fua! Te bota 30 resultados de golpe, incluyendo la multivariante con el modelo ajustado por Stepwise. Tú no tienes ni idea de qué pasa en el proceso. Todos los demás programas, SAS, Stata, R, te obligan a ti a que entiendas el proceso detrás, para que no cometas el error de tener cabellos largos prediciendo cáncer de mama, pues. Cada cosa que tú metas lo tienes que tener a propósito y entendiendo las limitaciones de por qué entra y por qué sale. Es mi último slide, así que vamos a entretenernos acá un poquito. ¿Qué le dijimos? Regresión lineal simple, el valor de tu outcome y, que es una variable continua. Pregunta de examen. Ustedes pueden hacer una regresión lineal de su... A ver, vamos a hacer la pregunta más interesante. Una dicotómica que sea una outcome para estudiantes de pregrado. Publicar o no publicar. Ustedes pueden hacer una regresión lineal de los odds de publicar su primer artículo, ¿sí o no? ¿Qué cosa es publicar su primer artículo? ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es publicar su primer artículo? ¿Es tiempo para evento? No, ¿no? ¿Es de conteo? Tampoco. ¿Es continuo? ¿Es un número, lo estás midiendo? No, no es cierto.
¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Publicaste tu primer artículo, sí o no? Sí o no, pues es dicotómica. ¿Tú puedes hacer una regresión lineal de un aval con dicotómico? No. La respuesta contundente, dura y planura es no. SI es una variable continua, que para que tú puedas hacer una regresión lineal tiene que tener una distribución gaussiana. ¿Qué es una distribución gaussiana? Una distribución normal, ¿no es cierto? Su campana de Bell. ¿Ustedes pueden hacer una regresión lineal del número de hijos? ¿Por qué no? Porque no es una distribución gaussiana, pues. Más o menos entienden hacia dónde quiero ir, ¿no es cierto? Todo este marco teórico, si ustedes no lo digieren, van a patinar horrible. Así que vamos con calmas y cucharada. La tabla es muy dura. Tiene harta información, pero hay que explicarla con calma. Entonces, si la distribución es no paramétrica, tú no puedes usar una regresión lineal, pues. ¿Cuál es tu alternativa? Semiparamétrico o Poisson. Si tienes una distribución que no tiene una distribución gaussónica, en el caso de conteos de número de hijos, es una distribución poissónica. ¿Ok? Las distribuciones poissónicas tienen esa distribución no paramétrica. Y lo que tú vas a estimar ya no es el valor de I, es el log riesgo relativo. La hermosura, la belleza, lo lindo de una regresión lineal, ¿qué te permite hacer una cosa tan maravillosa como esta? Como elaborar modelos predictivos cuantitativos. ¿Tú quieres saber cuántos años vas a sobrevivir por tener una enfermedad? Puedes predecir eso si usas un modelo de regresión adecuado. Binomial implica que puedes tener dos valores, positivo o negativo. Entonces, aprende eso. Cualquier variable que tú estés investigando que solo puede tener dos valores es binomial. ¿Qué pasa con las categóricas? ¿Dónde entran acá? ¿Qué tipo de regresión vas a utilizar para una variable que tiene más de dos categorías? De acuerdo a esa tabla. ¿Ninguna? No está acá. Distribución gaussiana no es. Binomial tampoco. Poissónica tampoco. Semiparamétrica menos. Hay una regresión más, que es para variables politómicas no ordinales y para variables politómicas ordinales. Todo depende de la distribución. O sea, la distribución es lo que manda. Entonces, los modelos generales lineales de un modelo de Poisson con una distribución binomial, esa es la variable dicotómica. Te permite calcular razones de prevalencias. Sí, en realidad sí. Ok, entonces volvamos a la carnecita del asunto. Una regresión lineal simple te permite calcular el valor promedio de I en función a una variable independiente. Pero hay dos componentes adicionales que tú estás aprendiendo que tienes que tomar en consideración. Uno se llama intercepto, que es el valor que toma I cuando X es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué cosa es beta 1? Es el valor promedio de I por cada cambio en una unidad de X. De acá, si quieres, puedo lucir mi estadística avanzada. ¿Qué hago? Le doy un valor de X más 1 y un valor de X. Lo resto y me queda beta 1. Porque este se anula, este se anula. Entonces, beta 1 es el promedio del valor de I cuando X cambia en una unidad. Dilo de la forma como quieras, pero tiene que ser en esencia lo mismo. ¿Qué pasa con un modelo de regresión múltiple? Que no tiene solamente un X, pues tienes varios. Y esa se acabó. Eso es todo.
supuestos. Y ahí viene el chancacón marcianado teórico de lo que es regresión lineal. Tú no puedes hacer un modelo de regresión lineal a menos que se cumplan 4 supuestos. Tienes un acrónimo acá. L-I-N-E. ¿Qué cosa es? Line. Pregunta de examen de epidemiología, pregunta de examen de estadística. ¿Cuáles son los supuestos que tienen que cumplirse para que tú puedas hacer una regresión lineal? Los 4. Primero, linealidad. Tiene que estar ante una distribución gaussiana. ¿De acuerdo? Segundo, tiene que haber independencia entre las observaciones de los errores. ¿Qué significa independencia en las observaciones de los errores? Que sean mediciones independientes, pues. Que no tengan que ver una con la otra, que no estén pareadas. Si es un análisis pareado, no puede hacer una regresión lineal, porque ya está asociado. Normalidad. Ahora viene el problema. Si yo tomo la talla promedio, la talla de cada uno de ustedes, traigo un talímetro calibrado, entreno a una persona para que los talle, me los talla a todititos y los ordeno, del más chiquitito al más grande. ¿Qué voy a tener? Más bajitos a los más altos. Dibujo la distribución y me dibujo una diagrama de Gauss perfecta. ¿Qué pasa si tomo una muestra de 5 nada más? La cojo al azar, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Y hago mi distribución y me sale una cosa medio extraña. Pregunta inocente. ¿Cuál es la distribución de la variable talla? En la primera muestra y en la segunda muestra. Y la respuesta contundente y dura es gaussiana en ambas. Porque la distribución de la variable se mide a nivel teórico, no a nivel práctico. Talla tiene distribución normal porque así está reportado en literatura, porque así se ha hecho en los estudios anteriores, grandes, y se demuestra que efectivamente tiene una distribución normal. No por la muestra. Entonces, normalmente cuando te enseñan esto, te dicen, no, tienes que aplicar una prueba estadística. ¿Qué pruebas estadísticas? 3, mira. Si tienes una muestra pequeñita, aplica tu Shapiro-Wilk. Si tienes una muestra grande, tu Trace de Francia. Y si tienes una muestra muy grande, tu SQ-test. Tu Kolmorov-Smorgov, algo así. Pero ahí viene el detalle. Entonces, la distribución de las variables cuando las exploren, háganlo a nivel teórico, no a nivel práctico. Si tienes 5 gatos, 2 gatos, sigue siendo una distribución paramétrica, pero eso no es una muestra, pues. Y la última, que esta sí tiene que ver con una cuestión mucho más profunda. Las varianzas iguales o homoscedasticidad. Igualdad de varianzas de I para cada valor de X. ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de explicarlo en términos sencillos. En este ejemplo de la talla, por ejemplo, yo puedo tomar, ¿son ustedes cuántos? 3, 6, 9, 15, son 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25, son como 40. De estos 40 voy a tomar 10 muestras de 8, perdón, 20 muestras de 8. ¿De acuerdo? Los enumero al azar, lanzo mis números aleatorios, los corro 20 veces y tomo 20 muestras de 8. De cada uno me va a salir un promedio de talla distinto. ¿De acuerdo? La desviación estándar del promedio de cada muestra va a ser muy parecida en cada una de las muestras. Porque todas ustedes provienen de la misma población. Yo puedo coger una muestra no representativa, cojo a los primeros 5 de allá, o los primeros 8 de allá, o los primeros 8 de allá, o los primeros 8 de adelante, los primeros 8 del fondo, sin hacer un muestreo aleatorio. Y la desviación estándar sí va a cambiar. Entonces, la varianza de I para cada valor de X, eso es un constructo teórico. Y lo que te quiere decir básicamente es de que no hay ninguna razón para asumir de que la desviación estándar del valor de I para cada valor de X cambie. No importa cuántas muestras tome. Dicho de otra manera, si eso cambia, no puedo aplicar estadística lineal, una regresión lineal.
porque mis valores son muy inestables. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, en el caso de los pacientes que van a la emergencia. Si un paciente es atendido por un infarto de miocardio en una emergencia, sus chances de volver a la emergencia son mayores. Ese valor de I para ese X, a la siguiente oportunidad que vaya a la emergencia, cambió. Tiene otra varianza. Su riesgo ha cambiado automáticamente porque ya tuvo un antecedente previo. Igual cuando ustedes van a investigar muchos eventos en la realidad. Por ejemplo, en esta película donde investigan los microinfartos por golpe en futbolista de fútbol americano. ¿Qué pasaba? De que todos entrenan, ¿no es cierto? Desde chiquititos hasta adultos. Y van acumulando riesgo, van acumulando daño cerebral. Tú quieres investigarlos cuando están en su etapa profesional y tú dices, arranca la temporada ignorando completamente todo el riesgo acumulado que tienen antes. Termina la fase de entrenamiento, van al campeonato, tanto riesgo han tenido acumulado durante el campeonato. Y mides, ¿cuántos presentaron el evento? Haces una regresión lineal y estás fallando en el principio de homeostasticidad. No puedes, porque no son comparables. Aquel que tuvo una carrera previa tiene un riesgo distinto. Entonces, eso no es estable para cada una de las unidades I en función de esa variable X. La última. El modelo original, donde el valor esperado de I, donde beta 0 y beta 1 son desconocidos, requiere la data con esta estructura. Ustedes necesitan en su base de datos una columna con los valores de X, una columna con los valores de Y. Y solo puede haber un valor Y para cada X. De manera que tengas X1 y 1, X2 y 2, XN y N. ¿Qué pasa si en esta base de datos te equivocaste y pusiste un X1 y 2, un X2 y otro valor de Y, diferente de Y1? Ya no puedes hacer una regresión lineal. Porque estás teniendo dos mediciones de ese valor Y para ese X. Segunda, y esa es la lección dorada. Coeficientes de regresión. ¿Qué cosa es el beta 0? El valor esperado promedio de Y cuando X es igual a 0. Beta 1, valor esperado promedio de Y por cada cambio en una unidad de X. Ok, ¿hasta acá? Sí.